Hola, soy Iván Bazán, responsable del programa de Innovación Social, Sostenibilidad y Reputación en Empresas de Moda EISEM Fashion Business School, Universidad de Navarra, y he venido hoy a hablaros de la sostenibilidad en la industria de la moda. Es un concepto que lo estamos oyendo continuamente en los medios de comunicación y que está muy de moda, valga la redundancia, y he pensado que puede ser un gran tema el poder entender cómo está evolucionando el mercado, ¿no? Este cambio que está surgiendo hoy en día. En la sesión que os quiero explicar, la he dividido en 4 módulos que yo creo que son fundamentales para poder llegar a la conclusión del nuevo concepto al que estamos llegando en la industria, que es el concepto de innovación social. Pero antes de llegar a este concepto de innovación social y poder entenderlo, creo que es necesario entender el nuevo consumidor al que se enfrenta la industria de la moda. Posteriormente me gustaría explicaros lo que para mí ha sido el punto de inflexión en el concepto de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad y qué cambios se han producido a raíz de este punto de inflexión que sucedió el 24 de abril del 2013. Y finalmente os explicaré cómo está evolucionando, cómo hemos llegado del concepto de sostenibilidad al concepto de innovación social como un catalizador del cambio. Entonces, en primer lugar, es fundamental entender al nuevo consumidor que se enfrenta a las empresas de moda, ¿no? ¿Por qué la industria de moda se encuentra ante este nuevo consumidor? Y en mi opinión, hay 4 características, ¿no? O cuatro cosas que están ocurriendo en estos momentos en el mercado que están haciendo que este nuevo consumidor sea el motor del cambio. Por un lado, tenemos la tecnología Internet. Esto ha facilitado que el consumidor, desde su casa, pueda acceder a una cantidad ingente de datos e información sobre las empresas y, por lo tanto, que quiera contestarse las preguntas que le surgen en el mismo momento y que las empresas de moda y cualquier empresa tenga que darle esa respuesta automáticamente, ¿no? Y que la pueda encontrar dentro de Internet. Por otro lado, tenemos las redes sociales. Las redes sociales, por supuesto, han sido una revolución en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en la industria de la moda. ¿Por qué? Porque de alguna forma ha empoderado al consumidor, ¿no? Este consumidor en estos momentos se encuentra con un poder como consumidor individual, ¿no? Hoy en día cualquier persona, como persona independiente, puede comprar un producto, un artículo en una tienda, un jersey, ir a casa, no estar satisfecho con él, sacar una fotografía, meterlo en sus redes sociales, hacer una crítica y que esa crítica sea compartida automáticamente por miles de personas y que la empresa se tenga que replantear su estrategia sobre ese producto, ¿de acuerdo? Otra de las características de este nuevo consumidor es una gran conciencia del medio ambiente, ¿no? De cómo repercute su paso por la vida dentro del medio ambiente. Esto ha sido gracias fundamentalmente a que se lleva trabajando organizaciones como Greenpeace, muchos años en la concienciación sobre el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la reducción del hielo de los polos, cómo está subiendo el nivel del mar y cómo está afectando todo esto a los países. Y otra de las cosas que ha hecho que este nuevo consumidor sea diferente ha sido, por supuesto, un desarrollo sin precedentes del fast fashion o pronto moda. El fast fashion es un modelo de negocio basado en altos volúmenes a bajos precios que utilizan para su fabricación, que se fabrica fundamentalmente en países en vías de desarrollo. De alguna forma el fast fashion ha traído lo que hemos conocido todos o lo que oímos constantemente en los medios como la democratización de la moda, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente yo diría que lo que ha supuesto una revolución el fast fashion ha sido que ha hecho desaparecer todas lo que hasta ahora conocíamos como temporadas. Hasta hace unos años todos recordaremos que había 4 temporadas fundamentales: otoño, verano, invierno, primavera, y en estos momentos esto ha desaparecido. Hoy en día la revolución tecnológica, la eficiencia en sus cadenas de suministro ha hecho que este modelo de pronto moda o fast fashion dé respuesta a las necesidades instantáneas de los consumidores y que de alguna forma los consumidores se hayan acostumbrado a encontrar en cada momento lo que están buscando. Estas 4 cosas son fundamentales para entender cómo está evolucionando todo el mercado. Y pasamos a lo que yo también considero que es algo muy importante para entender
dónde estamos llegando, ¿no? ¿Cuál es el punto de inflexión que colocó la sostenibilidad como centro de la estrategia corporativa? ¿Por qué en estos momentos todo el mundo habla de estrategia corporativa? ¿Cuándo esto de alguna forma ha explosionado, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido esa chispa que ha hecho que esto tenga tanta importancia? Pues en mi opinión ocurrió el 24 de abril de 2013, ¿de acuerdo? A las 9 de la mañana en Dhaka, Bangladesh, se derrumbó un edificio en el que había alrededor de 6 o 7 fábricas que causó la muerte a más de 1.100 personas, 2.500 heridos y que se vieron implicadas más de 29 marcas. Muchas de ellas ni siquiera sabían que sus producciones estaban allá, ¿no? Ha sido considerado el peor accidente de la historia en el sector de las fabricantes de moda. Y esto supuso una revolución porque fue la constatación de que todas las políticas de responsabilidad social corporativa que se habían dado hasta entonces no habían servido absolutamente para nada. Ni siquiera, como os he dicho, muchas de estas propias marcas sabían que sus producciones estaban allá, incluso se atrevieron a decir que no estaban allá. Pero bueno, luego, gracias a las redes sociales, como os he explicado, y el empoderamiento del consumidor, supimos toda la verdad. Eso fue una revolución completa. La atención mediática por la magnitud del desastre fue tremenda y esto hizo también que la conciencia del consumidor despertara y se preguntara no solo lo que se había preguntado hasta ahora, que era yo qué como, de dónde viene lo que como, sino que se preguntara yo qué he visto, ¿vale? ¿De dónde viene lo que he visto? ¿Cómo se hace lo que yo he visto? Hasta entonces, de alguna forma, nadie se había preguntado, se había parado a pensar o a preguntarse cómo se hacía, cómo era posible que yo pudiera cambiar a 5 o 8 veces de camiseta en el verano y 4 de pantalones y pudiera tener un armario repleto de ropa de colores, ¿de acuerdo, no? El Rana Plaza fue fundamental también para que, de alguna forma, los grandes grupos de distribución de moda se organizaran. Por un lado, en Europa se organizó el Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, que ha sido un acuerdo muy importante, de acuerdo con auditorías para mejorar y trabajar con las fábricas en Bangladesh, ¿de acuerdo? Unas auditorías que han sido fundamentales para mejorar todas las infraestructuras, no solamente a nivel de fábricas, sino a nivel de formación de todos estos trabajadores. Y por otro lado, se desarrolló el Alliance for Bangladesh Worker Safety, que ha sido firmado por los mayores grupos de distribución de moda de Estados Unidos. Entonces, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué cambios trajo a la industria el desastre del Rana Plaza? Porque, por supuesto, ya hemos dicho que fue un poco la chispa o el motor de este cambio, ¿no? Lo que hizo que la gente tuviera conciencia y que realmente las empresas se tomaran en serio que lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo bien y que había que mejorarlo. Pues fueron cinco cambios y que han sido fundamentales en el mercado para entender cómo hemos evolucionado en este concepto de sostenibilidad. Por un lado ha sido la transparencia en la cadena de suministro. Hasta entonces se consideraba que el tener un muy buen proveedor a unos muy buenos precios en un país en vías de desarrollo era una ventaja competitiva. Por supuesto que lo era, y se trabajaba en un concepto de opacidad de mis proveedores. Pero esta presión mediática, esta presión del consumidor, hizo que las empresas, los grupos de distribución se dieran cuenta que tenía más valor la transparencia. De aquí podríamos hablar también del concepto de trazabilidad, que está muy de moda hoy en día, ¿no? Este concepto de saber de dónde viene y conocer toda la cadena de valor. Pero fue fundamental el Rana Plaza para que las empresas se dieran cuenta de que su consumidor preguntaba cómo se hacían los productos y dónde se fabricaban, ¿no? En aquel momento empezó a cambiar y de alguna forma ya existen iniciativas para poder conocer dónde se fabrica cada producto en cualquier país de vías de desarrollo. Otra cosa que ha sido fundamental ha sido el control de la cadena de producción, evitando intermediarios. ¿Qué ocurrió en el Rana Plaza? El Rana Plaza, como hemos dicho, afectó a más de 29 marcas. Muchas de ellas ni sabían que tenían la producción allá. ¿Por qué? Porque se trabajaba con terceros, con intermediarios. ¿Por qué? Por una cuestión de eficiencia en precios, una cuestión de desconocimiento del mercado, unas dificultades para acceder a este mercado, ¿de acuerdo? Y este control ha sido fundamental porque se dieron cuenta que sin controlar a sus proveedores o sin conocer a sus proveedores era imposible que pudieran desarrollar o pudieran aplicar unas políticas de responsabilidad social corporativa realmente eficientes.
Entonces se ha cambiado, ya se está trabajando con proveedores, pero se ha ido más allá. Y no solamente se trabaja con proveedores, sino se tiene el concepto ya de que sus proveedores son unos stakeholders, son un grupo de interés muy importante, y se trabaja con ellos no a nivel solamente de producción, sino se trabaja también a nivel de desarrollo como cultura empresarial. Como hemos dicho, el Rana Plaza puso el foco mediático en toda la industria de la moda, y esto caló en el consumidor, y se produjo la concienciación del consumidor, ¿no? Lo que hemos hablado, se empezaron a preguntar se empezaron a conocer cuáles eran las implicaciones de la globalización, ¿no? Las implicaciones del modelo fast fashion y su relación con el medio ambiente, cuál era la huella que se estaba dejando, ¿no? con todos estos. Y la gente fue consciente de alguna forma, cuál podía ser el coste de tener la posibilidad de tener el armario lleno durante todas las temporadas, ¿no? Fundamental, el punto 4, la comunicación proactiva. Hasta entonces se había considerado que la comunicación únicamente debía ser a través de un concepto marketingiano, ¿no? Era un concepto de voy a vender mi empresa y voy a vender mi producto. En este momento se dieron cuenta de que este consumidor tenía acceso a muchísima información, que la comunicación no podía ser reactiva, ¿no? Tenía que ser una comunicación proactiva, y no podía ser una comunicación únicamente al final en la venta de mi producto o en la venta de mi empresa, sino que tenía que ser una comunicación a lo largo de toda la cadena de valor. Y todo esto llevó a que las empresas empezaran a escuchar a este nuevo consumidor, y el foco cambiara y se centrara en el consumidor. Había que escuchar a ese consumidor. Ese consumidor estaba empoderado, sabía lo que quería y lo demandaba a través de las redes sociales, a través de Internet, y las empresas y los grupos de distribución empezaron a escuchar a este consumidor y a darles a cubrir esas necesidades que en cada momento le pedían, pero no solamente a nivel de producto, sino a nivel también de cadena de valor, a nivel de relación con la sociedad. Y llegamos a un concepto, llegamos a un punto en el que os quiero explicar, desde mi punto de vista, cómo el concepto sostenibilidad en sí ha evolucionado, y estamos ya en lo que podemos considerar un cambio de paradigma, ¿no? Un motor del cambio, que es la innovación social, ¿no? Este concepto de innovación social es lo que está propiciando todo el cambio, ¿no? A mi modo de entender, sostenibilidad en sí se queda corto, su significado es pequeño para, de alguna forma, explicar lo que está ocurriendo en estos momentos en el sector, ¿no? Si nos atenemos, por ejemplo, a lo que dice la RAE, cómo lo define, el concepto de sostenibilidad fue incluido en la RAE hace tan solo 6 años, ¿no? Y lo define como algo que se puede mantener en el tiempo sin agotar recursos o causar daño. De alguna forma nada más estamos viendo una faceta de recursos, de escasez de recursos, de cuidar el medio ambiente y demás, pero en sí la sostenibilidad o lo que está ocurriendo hoy en el mercado es algo mucho más grande, es algo transversal que está afectando a todas las organizaciones en todos los departamentos, y que no se puede explicar solamente con este concepto, ¿de acuerdo? En mi opinión, la sostenibilidad es la suma de la responsabilidad y la transparencia. Una responsabilidad que para mí significa fundamentalmente no comprometer las generaciones futuras, ¿de acuerdo? Hacer las cosas sabiendo y siendo conscientes de la repercusión que esto va a tener en un futuro, y que se está haciendo de una forma ética, se está haciendo de una forma consciente, ¿no? Y todo esto hay que hacerlo con transparencia. Hoy en día las tecnologías, hoy en día las redes sociales, la comunicación, esta sociedad intercomunicada demanda transparencia, ¿de acuerdo? Y no se puede hacer hoy nada sin transparencia. Si sumamos la responsabilidad y la transparencia, habría que verlas en 2 dimensiones, ¿no?, fundamentales: la dimensión empresa y la dimensión consumidor. Por una parte, en la dimensión empresa, la responsabilidad de las empresas debe ser reducir el impacto tanto en procesos como en medio ambiente, como en sociedad. En procesos, pues mirando toda su cadena de valor, trabajando con los stakeholders, con sus grupos de interés, a lo largo de toda su cadena de valor, tanto proveedores como a sus propios trabajadores, como sus clientes, ¿de acuerdo? Por supuesto, en el medio ambiente, cumpliendo la normativa legal. Y en tercero, con la sociedad, respetando los derechos de los trabajadores, con un compromiso ético y legal fuerte.
La siguiente dimensión sería la dimensión del consumidor, que de alguna forma ya lo hemos visto. Estamos hablando de este consumidor nuevo, ¿no? Un nuevo consumidor que demanda otra forma de hacer las cosas y que quiere otra forma de consumir, ¿de acuerdo? Hoy en día la segmentación del mercado no se puede hacer por una segmentación única y exclusivamente económica, ¿no? Como ha ocurrido hasta ahora. De alguna forma la moda hasta el desarrollo del fast fashion representaba los estamentos sociales, ¿no? O la clase económica a la que pertenecías. Hoy en día todo esto se ha terminado. La democratización de la moda lo que ha permitido ha sido que hoy en día el mercado se segmente por estilos de vida. Hoy cualquier persona podemos encontrarnos que puede llevar unos pantalones de la cadena de distribución más barata que existe, combinado con un bolso de lujo. Es bastante normal, no nos indica nada. Entonces, hoy en día el consumidor se segmenta por estilos de vida y la sostenibilidad en todo su ámbito de la palabra, ¿de acuerdo?, es fundamental para entender a este nuevo consumidor. Este nuevo consumidor demanda compra ética, demanda reciclaje, demanda upcycling y demanda consumo responsable. Si sumamos estas dos facetas, estas empresas con esta responsabilidad, y si siguen estas directrices, llegaremos a un éxito empresarial, que sumado a la conciencia y actitud social, ¿de acuerdo?, de este nuevo consumidor, nos da lo que hoy en día conocemos como innovación social o desarrollo social sostenible, que es el motor del cambio y que está permitiendo este cambio de paradigma dentro de la industria de la moda. Y me gustaría finalizar con esta frase que la dijo Matt Anderson del New York Times en abril del 29, tan solo 5 días después del desastre del Rana Plaza, que de alguna forma transmite esa responsabilidad individual que tenemos todos por hacer un mundo mejor y que el mundo de la moda o la industria de la moda en sí puede ser el catalizador de este cambio dentro de nuestro mundo. Take a look at the tag on your shirt. The problem is as close as your skin. Gracias a todos.